Buenas tardes, señoras y señores concejales. Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria de hoy, 29 de enero, y pasaríamos al primer punto del orden del día, que es aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 27 de abril, 4 de mayo, 4 de junio, 3 de julio y 9 de noviembre del año 2018, y que todos ustedes han recibido. ¿Están de acuerdo con las actas? Gracias. Se darían por aprobadas por unanimidad. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es despacho de alcaldía. Decirles, pues, una entrevista con el director con el responsable de la Escuela de Música Municipal, donde planteó todas aquellas carencias que tiene la misma y, bueno, una serie de necesidades que vamos a intentar a lo largo de este año corregir una parte de ellas. También distintas reuniones con los miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento para tratar distintas cuestiones relativas a los derechos de los trabajadores de esta casa, y en función de todo lo aprobado y las normativas que en este caso están saliendo del Gobierno de España y que nos obligan a ver de la forma y manera de desarrollarlas. Reunión con responsables del Gobierno de Aragón sobre las mejoras de las obras de la entrada a los accesos a Barbastro en reiteradas ocasiones, con el concejal de Urbanismo, los responsables de la Dirección General de Carreteras y los técnicos municipales. Asistencia también al Foro Económico y Social del Somontano. Asistencia también a distintos actos realizados y desarrollados con distintos motivos en distintas entidades de la ciudad. A la exposición fotográfica de AFID en el Moliné, una exposición que realizaba y desarrollaba AFID allí, que nos invitaron a la inauguración. Asistencia a la cena también y colaboración con Montañeros de Aragón, acabando con lo que es toda la jornada que se hace y se desarrolla de la Semana de la Montaña aquí con Montañeros. También a la asistencia a la asamblea de la Asociación para la Promoción Turística del Somontano para ver y analizar las nuevas propuestas para el año 2019. También entrevista con la dirección del Grupo Sanca, ubicado en nuestra ciudad, para tratar distintos aspectos relacionados con el entorno y el desarrollo de un plan especial que les incumbe a ellos mismos. También con la dirección y la Junta Directiva de Gas Barbastro para tratar distintos temas relacionados con el entorno donde tienen ubicada su comercio y su empresa. También acompañar al consejero de Vertebración del Territorio y Movilidad del Gobierno de Aragón en su visita aquí a la Bodegas Pirineos, y unas reuniones que tuvo previamente con él. Asistencia también a la presentación de la carrera San Silvestre junto con el Club de Atletismo Barbastro. Asistencia también a la Asamblea del Parque Cultural del Río Vero, donde hemos tenido distintas reuniones para la planificación del próximo año y la contribución y desarrollo y el planteamiento al Gobierno de Aragón de las necesidades del mismo. Reunión con la directiva de la Asociación de Empresarios de Barbastro para tratar distintos temas relacionados con la propia asociación y con la propia necesidad del comercio con la ciudad de Barbastro. Nuevas reuniones con representantes de los trabajadores del ayuntamiento, con la asistencia a los distintos actos que con motivo de las fiestas de Navidad en nuestros mayores, con la participación y la colaboración del ayuntamiento, del Consejo Consultivo de Alcaldes de la comarca. También quiero, pues, una vez más, a las asociaciones y al concejal de Juventud una celebración y el desarrollo de la Feria de Zagalandia, que un año más a todas las asociaciones que participaron en el desarrollo de la misma, así como a la Guardia Civil, que tuvo presencia activa a lo largo de esos días. También, pues, la asistencia al acto de encuentro con los usuarios de nuestra residencia municipal. También a la presentación del Campeonato Provincial de Cross y del Club Atletismo de Peña Pómez, al que agradezco, pues, esa excelente presentación y desarrollo
y multitudinario, además con asistencia de lo que fue todo ese campeonato de cross provincial, que tuvo un notable éxito de organización y participación. También al barrio San Joaquín, de San Juan, que tuvimos una reunión con ellos y fuimos visitando por el barrio distintas actuaciones que presentaron al ayuntamiento. La asistencia a la presentación de la ruta de San José María Escrivá con la Asociación de Empresarios de Barbastro en un proyecto que colabora económicamente este ayuntamiento y que desarrollamos con la Asociación de Empresarios. También entrevista con la concejal de barrios de la Asociación de Vecinos del barrio San Joaquín para consultar algunos aspectos relacionados con el barrio. Entrevista con el director gerente del hospital para tratar distintos asuntos relacionados con el mismo. Esa asistencia que tuvo el desayuno de mujeres empresarias de la provincia y que asistió y la impartió el coronel subdelegado del Ministerio de Defensa en nuestra provincia. También las jornadas previas al Congreso de Responsabilidad Social y Empresarial que se va a celebrar en Aragón, con una jornada política aquí en la UNED de Barbastro, y que agradezco a David Lafuente también, que fue uno de los promotores para que fuera la ciudad de Barbastro que acogiera esta realización, este desarrollo, junto también como al director general del Instituto Aragonés de Fomento, que es uno de los participantes y además financiadores de este congreso. También compartir el fin de año, la cena y el reparto de medallas del Club de Atletismo del Barbastro recientemente. También que participamos en Fitur en la presentación también de las rutas en Tour España, de las rutas que formamos parte de las rutas del vino de España, con la presidenta y corresponsables de Tour España en el stand de Tour España, así como otras cuestiones que he presentado también la comarca del Somontano, ¿no? Eso sería, por tanto, ese aspecto del despacho así más genérico de la alcaldía. Pasaríamos, si les parece a ustedes, al tercer punto del día, que es presentación de la propuesta municipal presentada por el Grupo Municipal Partido Aragonés relativa a las nuevas infraestructuras en barrios de Barbastro, entre Muro y San Hipólito. Cuando quiera, la señora secretaria. Perdón, señor Betor, leemos solo la parte dispositiva de la moción. El Ayuntamiento de Barbastro impulsará los estudios técnicos necesarios a fin de buscar las mejores soluciones arquitectónicas que conecten la Plaza Aragón y Avenida Navarra con la calle Laseo y la Plaza de la Candelera, el corazón del barrio Entremuro. Construir una infraestructura de accesibilidad que conecte la calle General Ricardos con el área de la Merced, en el solar existente a raíz del cierre del establecimiento comercial de muebles allí ubicado. Llevar a cabo la reforma integral del parking de la Merced y su promoción para convertirlo en una zona de estacionamiento estratégica, cercana al centro comercial y a espacios de interés turísticos como el Museo del Vino, Museo de los Mártires Claretianos, etc., así como próxima a la salida de Barbastro. Gracias, señora secretaria. Pasaríamos a las intervenciones en este punto del orden del día. Señor Campo tiene la palabra. Gracias y buenas tardes. Siempre estamos en periodo electoral, pero parece que se ha dado el pistoletazo de salida con esta propuesta, que ha sido corregida con buen criterio en la Junta de Portavoces. No voy a decir lo que decía ya la moción, las propuestas. Simplemente que nos parecía, tal como estaba redactada, un brindis al futuro inmediato del mes de mayo, nada más eso. No sabemos si el equipo de gobierno ya se ha manifestado que se va a admitir. Se admitiría la propuesta de colocar una barrera, de eliminar las barreras arquitectónicas, que se hagan los estudios previos para eliminar las barreras arquitectónicas y facilitar la comunicación entre la Avenida Navarra y la calle Laseo. Pero, claro, yo me he tomado la molestia de contabilizar que, aparte de las escaleretas que están enfrente de la estación de autobuses y que comunican con la calle Laseo, pues tenemos 14 peldaños más que comunican
para subir a la Plaza La Candelera y 17 peldaños más que son necesarios subir para la calle Esperanza, con lo cual habría que hacer 3 tipos de estudios, según esto, ¿no? Bien, creo que los vecinos del Entremuro, yo he hablado con algunos, unos me han dicho que bien, otros me han dicho que agradecerían más el arreglo definitivo del techo de su local social, porque lleva durmiendo en el limbo de las promesas hace más de 3 años. Eso es lo que me han comentado. Por otro lado, el colocar un ascensor entre la calle General Ricardos y la zona de la Merced, yo creo que será positivo cuando todo el entorno de las áreas 14 y 15 y 13, 10, 11, 12 y 13 estén urbanizadas. Creemos que sería necesario. Entonces, única y exclusivamente entonces. Pero yo creo que lo importante de cara a la necesidad inmediata de los ciudadanos es el tercer punto que aparece en la moción, que es la denominada, y cito textualmente las palabras que aparecen en la moción, reforma integral del parking de la Merced. Bien, según la expresión, nos parecería positivo que el ponente, señor Betorz, explicara qué entiende por reforma integral del parking de la Merced, si está de acuerdo o no está de acuerdo con el proyecto existente y aprobado y modificado, que hemos visto el plano en la Junta de Portavoces y que traigo aquí sintetizado. Simplemente la zona, si le pregunta al señor Betorz si se refiere únicamente a la zona rosa que aparece aquí, en el que estaría ubicado el antiguo colegio de la Merced, que es la zona donde hace tiempo se proyectó un aparcamiento. Nos parece que sería bueno, pero repito, una vez que esté ya llevado a cabo toda la urbanización de esa zona, que por lo que ha aparecido en la Junta de Portavoces puede ir para largo, porque ha habido incluso reclamaciones judiciales y tal. Y luego, si usted se refiere, señor Betorz, a que tenemos que intentar urbanizar toda la zona de la Merced, no solo el aparcamiento del Colegio Público de la Merced, sino también las zonas donde se están ubicando ahora distintos aparcamientos, pues son propiedades privadas y habría que intentar despropiarlas y hacerse con la propiedad de ellas, ¿no? Si usted se refiere al acondicionamiento del terreno público del colegio existente, perteneciente al antiguo Colegio de la Merced, le manifestamos que cambiar Barbastro, supongo que ustedes también en otras legislaturas, ya lo solicitamos en acuerdo de presupuestos del año pasado y no se cumplió, que lo vamos a solicitar nuevamente este año. Claro, cuando empecemos a negociar y cuando el equipo de gobierno nos entregue el borrador del presupuesto, porque todavía no tenemos borrador de presupuesto en estos momentos. Le comunico que hay una valoración con un plano, que lo he traído también. Este es el plano de la zona del antiguo Colegio de la Merced y la urbanización, iluminación, asfaltado y pintado de esta zona ronda los 30.000 euros. Con esto se consiguen 105 plazas de aparcamiento, solo en el terreno del antiguo Colegio de la Merced, que no habría que hacer ninguna expropiación y que ya es terreno público. Según el proyecto que nos han presentado, que el señor alcalde nos ha presentado en la Junta de Portavoces, que traigo aquí una copia sacada de la página web del Ayuntamiento, ni siquiera esta zona sería zona de aparcamiento, el aparcamiento del antiguo Colegio de la Merced, porque los aparcamientos irían a lo largo de toda la calle y de toda la urbanización de las calles circundantes de la zona. Simplemente nosotros nos vamos a abstener, no nos vamos a oponer, pero querríamos que nos aclarara la expresión esa de reforma integral del parking de la Merced, si a raíz de la Junta de Portavoces el señor Betorz
sigue manteniendo lo mismo o no. Gracias. Gracias, señor Campos. Señor Betós, tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde, y buenas tardes. Bueno, nosotros hemos traído esta moción para su debate en el Pleno porque consideramos que la intención, desde luego, con esta moción es mejorar la accesibilidad urbana, mejorar la movilidad de los ciudadanos y de los visitantes, y por eso veíamos o hemos visto una carencia. Hay muchas carencias o hay bastantes carencias a lo largo de una ciudad en infraestructuras de movilidad. Se van adecuando algunas, otras son necesarias y se están atendiendo, y otras que entendemos que, pues, aunque se hayan solicitado, como comentaba el señor Campo en algunas ocasiones, necesitan un refuerzo o necesitan una estimulación otra vez por parte de este Pleno para entender la necesidad o la idoneidad de las mismas. En este sentido, nosotros las tres propuestas que planteamos son dos de movilidad social, de alguna manera, y una de adecuación, como ha comentado, de una parcela propiedad municipal en la que estaba el antiguo Colegio de la Merced y que en estos momentos está habilitada, entre comillas, para uso de parking público, que es colindante a dos áreas de ejecución de titularidad privada que tienen que desarrollarse, yo creo, conjuntamente, aunque podría caber la posibilidad de que se trabajara en algún proyecto significativo en la propiedad municipal, y que la situación que entendemos es estratégica en cuanto a ubicación y en cuanto a distribución a la hora de aparcar, porque está céntrica, como traslada la moción, al centro de la ciudad, al casco histórico, porque en el casco histórico es donde está la gran mayoría del comercio, y porque beneficiaría también, si esa adecuación fuera posible, al sector servicios, hostelería y demás. En primer lugar, decir que esta moción está trasladada, antes de presentarla, a los dos presidentes en las que tiene afección, al presidente del barrio de San Hipólito, a don Luis Bautista y al presidente del barrio del Entremuro, que muy gustosamente la acogieron y vieron que, pues, que a lo mejor proponiéndola y haciendo un estudio concienzudo, primero de la viabilidad, que lo que pedimos es, en primer lugar, que se hagan los estudios con técnicos que estudien la viabilidad del proyecto, y luego la incorporación inmediata a presupuestos cuando esa viabilidad pues así lo demuestre, si es viable o no. Aquí lo que intentamos proponer es mejorar en este sentido la calidad de vida de los ciudadanos de los que viven y de los que nosotros representamos. En un primer lugar, como he dicho, esa adecuación a la que se comentaba el señor Campo, como el área de afección es un área muy compleja, corresponde a dos áreas de ejecución, y entendemos que es un plazo, o por lo menos se prevé un plazo de adecuación bastante prolongado. Lo que nosotros éramos partidarios es de una adecuación integral, me refiero, tanto en cuanto está ahora mismo, que imagino que debe haber un acuerdo con los propietarios de las unidades de ejecución para su disfrute de aparcamiento, el poder acondicionarla a toda una primera plancha, el poder acondicionarla a una situación aceptable, con un asfaltado, aunque se ha ido mejorando en este último tiempo, ese firme, y el poder hacerlo con una iluminación correcta para darle una imagen, yo creo que importante, y a su vez promocionarlo por las cuestiones que he dicho antes de su ubicación estratégica, y promocionarlo y para una utilidad, yo creo que importante. Tenemos el precedente de la buena compra que se hizo este ayuntamiento por la Huerta Maza, por el parking del Portillo, y entendemos que es un elemento fundamental ese trozo en la zona de la Avenida de la Merced, el Colegio de la Merced, con las colindantes áreas de ejecución, en la que se puede dar más utilidad y podemos sacarle mucho más partido. En segundo lugar, proponíamos un ascensor. Bueno, un ascensor hemos cambiado, gracias a la proposición de los grupos políticos, sin que no apareciera la palabra ascensor. He accedido gustosamente porque lo que se busca es mirar si técnicamente es posible esta adecuación de infraestructura, y lo que se ha puesto es una infraestructura accesible. Es lo mismo, viene a parecer lo mismo. Entonces entendemos que en la propuesta sí que ponía que había una ubicación, que tengo que reconocer que esa ubicación ya la planteaba el Partido Popular con un proyecto en el 2014, un año antes de las antiguas elecciones, cuando presentó un proyecto en esa zona, que nosotros también somos partidarios de hacer un proyecto importante allí, porque nos parece, por todo lo que he comentado, estratégica, pues planteaba esa misma circunstancia de accesibilidad en ese mismo punto, creo, o parecido. Nosotros entendemos que en la zona de arriba, toda la zona de la Merced, toda la zona de la Millera, de arriba que se está ampliando, es importante tener un punto de accesibilidad para que las personas mayores
con dificultad de movilidad o personas con carros de niños o incluso personas que bajan abajo y suben la compra pesada, pues tengan un punto de apoyo para complementar ese grado de subida tan amplio que hay. Con un ascensor, desde luego, entendemos que sería idóneo. Por eso pedimos en este momento los estudios previos para ver si es posible. Pero luego nos hemos encontrado que dentro del plan de ordenación urbana también ya existe un plan de acceso dentro de esas áreas de ejecución, en la que el ayuntamiento en su día, al hacer la modificación, instó, y que es, para que nos entendamos, al lado del Victoria hay un posible acceso que da a la parte de arriba y que podría caber, tiene también la catalogación de que podría ser apto para meter un ascensor. Por lo tanto, nosotros que pedimos son esos estudios. Y luego, por fin, entendemos también, como ha dicho el señor Campo, que el primer tramo de las escaleretas que sube desde la estación de autobuses hacia la Plaza de la Candelera, el primer tramo, que es el más pendiente, tiene una pronunciación de pendiente de un 5%, hay soluciones hoy en día viables para que ese tramo tan pronunciado, para según qué personas o según qué vecinos transiten por ahí, se pueda arreglar como han hecho en otras ciudades. Me refiero en Jaca, ciudades con una orografía parecida a la nuestra, Jaca, Sabiñánigo, Teruel, que yo recuerdo en este momento, han concurrido a solucionar estos problemas mediante ascensores o escaleras eléctricas o algún otro elemento que facilite la vida a los ciudadanos. Por lo tanto, esta es la propuesta, es una propuesta de estudio, no es una propuesta de hoy para mañana, es una propuesta que tiene que ser consensuada tanto en su viabilidad como luego en la aceptación política, y lo que deseamos es que se haga el estudio lo antes posible, que no se quede en el cajón por tiempos interminables, y que tengamos una solución, o tenga una solución el próximo equipo de gobierno que entre y se pueda llevar a cabo, por lo que digo, porque creemos que es necesaria para facilitar el tránsito de las personas con accesibilidad. Muchas gracias. Gracias, señor Betor. Señor Domínguez tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Nosotros solamente agradecer al señor Betor las modificaciones a la propuesta original que nos presentaba, porque estando en parte de acuerdo con el fondo, las formas nos parecían un poco temerarias. Y me explico cuando hablo de temerarias. Imagínese, por las fechas que estamos, a 3 meses de las elecciones, todo lo que podíamos haberle recriminado el resto de grupos. Pero como en Junta de Portavoces nos ha convencido de sus verdaderas intenciones, a raíz de su gesto, solo nos queda agradecer su generosidad en aceptar las modificaciones que hemos planteado el resto de grupos municipales. Y para terminar, creo que ha quedado también patente que existe una voluntad real de todas las formaciones de mejorar los accesos y las zonas que se mencionan en la propuesta. Nosotros votaríamos a favor. Gracias. Gracias, señor Domínguez. Señor Solana tiene la palabra. Buenas noches, muchas gracias. Nosotros también vamos a votar a favor, señor Betor. Hubiéramos votado de cualquier manera a favor, aunque consideramos que estas propuestas que hace usted son más apropiadas para un programa electoral, como propuestas de partido que usted representa. De hecho, nosotros, como ha dicho usted, parte de esa propuesta, o gran parte de esa propuesta, la llevábamos en el programa electoral. La llevamos en el programa electoral con un poco más de ambición incluso, porque nosotros planteábamos acceder al solar que es municipal, porque el área de la Merced es muy grande. Ahí hay parte de viales, parte de un solar municipal que más o menos coincide con el antiguo Colegio de la Merced, y parte de solares que son de particulares y de empresas. Entonces, ese área es un área muy grande. Bien es cierto que en el plan urbanístico se contempla un acceso a ese área, más o menos a la mitad del área, no en la zona que nosotros decimos que coincide con el antiguo Colegio de la Merced, a la mitad del área más o menos se contempla, y está reflejado en el plan urbanístico, hacer un ascensor a través de un pasaje en un edificio privado que está en el Coso. Ese ascensor se puede plantear en cualquier momento. Veremos si algún equipo de gobierno lo plantea el día, ahora no tiene mucho sentido la verdad, pero el día que se desarrolle ese área se puede plantear, independientemente a esta propuesta que se hace ahora, se puede plantear otro acceso desde el Coso a ese área, que no tiene nada que ver o que está algo alejada de la que nosotros planteamos. Nosotros, ¿qué planteábamos en nuestro programa electoral? No sé si lo había leído usted el programa electoral o no,
igual podríamos hasta denunciarles por plagio, ahora que está tan de moda lo de los plagios, ¿no? Nosotros planteábamos no solo hacer un aparcamiento en varias plantas en el Colegio de la Merced, en ese solar que es municipal, sin tocar ningún otro solar más que el municipal, planteábamos hacer varias plantas de aparcamientos y planteábamos trasladar la estación de autobuses a ese solar, porque entendemos que la estación de autobuses está enclaustrada en estos momentos para el desarrollo de la ciudad y podíamos plantear perfectamente un cambio de la estación de autobuses a ese solar y debajo hacer aparcamientos. Y eso es lo que planteábamos, lo que llevábamos en nuestro programa electoral. Por lo tanto, nos parece muy buena idea, que le voy a decir. La teníamos nosotros en el programa electoral. Y en cuanto a la accesibilidad de las escaleretas al barrio del Entremuro, pues también cuanto más comodidad para los ciudadanos mejor. Pero hace falta, como ya hemos acordado, que los estudios de los técnicos nos planteen cuál es la solución técnica más viable, teniendo en cuenta también una cosa, que todo lo que sean mecanismos de funcionamiento necesitan un mantenimiento y necesitan un gasto que se tiene que contemplar en los presupuestos municipales. No es lo mismo dejar unas escaleras mecánicas que un ascensor, porque todo eso lleva su mantenimiento y su coste, y sus seguros y una serie de gastos acoplados que los técnicos serán los que mejor nos puedan decir si procede o no procede en ese sitio. Pero en global pues nos parece muy bien la propuesta, la vamos a apoyar. Muchas gracias. Gracias, señor Solanas. Señor Carpi tiene la palabra. Buenas noches, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues nuestro grupo también va a votar a favor. Le agradezco especialmente la cintura, la predisposición para llegar al acuerdo que ha tenido, puesto que casi hemos hecho una modificación, pues un poco intentando aunar todas las opiniones de los grupos aquí representados, con la idea de intentar hablar del futuro de la ciudad, ¿no? En este caso se habla específicamente de la movilidad, de la accesibilidad de los ciudadanos a las diferentes áreas de la ciudad. Tenemos una ciudad, como solemos decir, pues es la ciudad que tenemos, con sus particularidades, con sus cuestas, con sus cambios de nivel. Y entonces, bueno, pues es verdad que en Barbastro se plantean ese tipo de circunstancias. Usted plantea pues, soluciones arquitectónicas o urbanísticas pues, complejas, ambiciosas, que merecen un estudio pues exhaustivo, porque la cuestión es como digo, de calado. Plantea también soluciones en áreas que están pendientes de desarrollar, así que bueno, pues estamos hablando del futuro, pero bien está pues que veamos de cara a esos momentos pues las mejores soluciones para asegurar esa accesibilidad. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Pasaríamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría aprobado a excepción de una abstención. Pasaríamos al punto siguiente del orden del día, que es el siguiente: propuesta presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a la adhesión a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias. La parte dispositiva, señora secretaria. El Grupo Municipal de Ciudadanos insta al Gobierno municipal a adherirse a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, adjuntando modelo de acuerdo corporativo de adhesión. Gracias. Intervenciones. Señor Campo tiene la palabra. Sí, gracias. El objetivo de esta adhesión al servicio de contratación que facilita la FEM, Federación Española de Municipios y Provincias, propuesta por el señor Domínguez, puede llegar a ser positiva según los objetivos que la misma FEM define en el servicio de contratación. Lo definen así: como asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales en cada contratación, búsqueda por licitación de las mejores ofertas del mercado y reducción del tiempo de contratación. En cada contratación con la FEM aparecen dos momentos diferenciados que en la página web de la FEM están claros. Uno es el acuerdo marco, que es una descripción
genérica para asegurar el cumplimiento del convenio firmado, y otro es el contrato basado en el acuerdo marco, se entiende, que se firmaría entre el Ayuntamiento y una de las empresas propuestas por la FEM, de las varias que proponen, ¿no? Nos hemos tomado el trabajo de revisar el acuerdo marco que la FEM tiene sobre suministro de electricidad. Y nos parece muy generalista, difuso e inconcreto. No dice nada de la obligatoriedad de estudiar el término potencia estrictamente necesario en cada punto de suministro, que es uno de los problemas. Ni de la contratación de energía limpia, ni del esfuerzo necesario en los edificios públicos hacia una autosuficiencia energética, ni de abordar el problema de pobreza energética, siendo que estos temas son de índole nacional. Por eso lo calificamos de generalista, difuso e inconcreto. Todos esos aspectos, Cambiar Barbastro ha planteado que se recojan en el borrador del pliego que nuestros técnicos ya casi han elaborado. Puede que la adhesión llegue a ser beneficiosa en otro tipo de suministros, por eso no nos vamos a oponer a esta adhesión. Gracias. Gracias, señor Campos. Señor Betor, tiene la palabra. Gracias, alcalde. Nosotros también, nuestro grupo del Partido Aragonés va a votar afirmativamente la moción. Ya lo hicimos así la otra vez que lo trasladó el grupo de Ciudadanos. Entendemos que no es la solución inmediata, pero puede ayudar. Evidentemente, yo creo que la solución inmediata la tiene el equipo de gobierno, la tiene que solucionar el equipo de gobierno. Hemos pasado, sobre todo este último año, con situaciones rocambolescas, extrajudiciales de crédito, pues con bastante frecuencia. Ha sufrido el área de la unidad de contratación un colapso importante, sufrió en esta anualidad, y por lo tanto entendemos que esa es la solución la tiene que aportar, como digo, el equipo de gobierno. Apoyo, organización, reestructuración, apoyo a la unidad de contratación, apoyo tanto a los técnicos como a las personas responsables políticas, y en este sentido colaboración máxima. Si esto nos ayuda a conseguir o a facilitar algún tipo de contratos. Creo recordar que ha comentado el señor Campo en la Junta de Portavoces que han sido 150 los contratos hasta la fecha desde hace 4 años. Yo creo que si no tengo mal el dato, igual me estoy equivocado, creo que han sido unos poquitos más, pero muy pocos más. Lo que me refiero es que yo creo que alrededor de 1000 ayuntamientos adheridos en este momento a esta plataforma de la Federación Española de Municipios y Provincias, 1000 ayuntamientos, que supondrá un 17% aproximadamente. Con esto no quiero decir que nos adheramos, al revés, me refiero, encima es gratuito y hay que adherirse a ellos, y nosotros estamos por la labor, pero me refiero que para que se vea la complejidad a veces a la hora de la contratación, yo no sé cuántos contratos han podido hacer, pero creo que en 4 o 5 años 100 y pico, 200 contratos me parece excesivamente poco para que las administraciones concurran a esta serie de herramientas que son útiles, pero que, como digo, tienen que tener la suficiente validez los equipos de gobierno, en este caso el equipo de gobierno, y solucionarlos el equipo de gobierno actual, todos estos trámites que hemos sufrido en esta última anualidad. Por lo tanto, lo apoyaremos. Gracias. Gracias, señor Betor. Señor Domínguez, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, veo que el señor Campos se lo ha estudiado y se lo agradezco también, pero hay que tener en cuenta que el pliego al que ha hecho referencia es de ahí hace unos años. Confiamos que en el nuevo pliego que propongan se incluirá alguno de las cuestiones que usted comenta. Pues eso, estamos en el 2019 y en febrero, vale, ya. Entonces, tal como les anuncié en el pleno de 2018, nuestro grupo presentaría a pleno una propuesta concreta de adhesión a la central que se adjunta a la propuesta, y en aquel pleno, que estaba plagado de extrajudiciales, ya les explicábamos brevemente en qué consistía dicha central de contratación. Pero les recuerdo que es un servicio especializado creado en enero de 2014 que actúa como instrumento de las entidades locales, facilitando a estas la contratación de servicios y suministros, y básicamente, para que me entienda todo el mundo, funciona como una central de compras de los ayuntamientos.
También la Federación ofrece asistencia técnica y jurídica en todo el procedimiento, desde la adjudicación hasta la ejecución, y la central supone un mayor control en todos los procesos a la hora de efectuar las contrataciones. Aporta seguridad y garantías que entidades medianas o pequeñas no podemos desarrollar con nuestros medios. Hemos tenido la ocasión de contactar con algunos de los más de 60 municipios adheridos a esta central de contratación en Aragón y en la mayoría de los casos hablan de ventajas económicas y ahorros efectivos, también de simplificación y regularización administrativa, así como de reducción de costes y hasta de mejora de servicios. Y en lo que todos han coincidido es en el ahorro de tiempo en la elaboración de los procedimientos administrativos relacionados con la contratación tan escaso en esta casa. Para nosotros una señal de que es una herramienta que funciona es que cada año se adhieren más municipios. Solo en 2018 340 ayuntamientos se sumaron a esta iniciativa. No obstante, después de consultar con los otros ayuntamientos adheridos, vimos lógico contrastar y pedir opinión a la secretaria de nuestro ayuntamiento, a la que desde aquí agradecemos su agilidad y sus aclaraciones a nuestras consultas. En este caso, encuentra con más soporte y entidad legal esta herramienta desde la Ley 9/2017 de contratos del sector público de 8 de noviembre. Y sin entrar en más detalles, no encontraba ningún inconveniente en adherirse a la central de contratación. Dicho esto, y aun siendo muy optimistas, reconocemos que no va a ser la solución definitiva o el paraíso de la contratación para nuestro ayuntamiento, pero creo que coincidirán con nosotros que puede ser una herramienta más para garantizar la transparencia y la facilidad a la hora de contratar con la Administración pública. Esperamos que apoyen esta propuesta, como se han manifestado en Junta de Portavoces, para facilitar el trabajo a todos los actores en esta Administración con la contratación, así como a los que vengan detrás de nosotros, ya que es una propuesta que no condiciona o hipoteca a futuras corporaciones. Gracias. Gracias, señor Domínguez. Señor Solana, tiene la palabra. Muchas gracias. Nuestro grupo va a votar a favor también. Vemos que es una propuesta muy interesante, que la utilidad a corto plazo va a ser relativa, a corto plazo en este ayuntamiento va a ser relativa, pero dejamos una puerta abierta a algún tipo de contratación que nos pueda interesar. Hay que aclarar en este asunto que el acogernos a esta central de contratación no obliga al ayuntamiento a adherirse a todos los contratos que firme la Federación Española de Municipios y Provincias o la Federación Aragonesa, que la Federación Aragonesa de Municipios y Comarcas también tiene una central de contratación con otros contratos distintos a los que están operando en la Federación Nacional. De hecho, el reglamento marco lo dice claramente. Esta adhesión siempre tendrá carácter voluntario y no supondrá en ningún caso la obligación de efectuar todas las contrataciones a través de la central de contratación, pudiendo siempre la entidad local optar por utilizar este sistema o cualquier otro establecido en la legislación de contratación pública. Es decir, nos adherimos y cogeremos lo que nos interese. ¿Qué significa esto? Que en un momento determinado nos puede interesar adherirnos a algún contrato firmado a través de la Federación en esta central de contratación y eso supondrá pues aprovecharnos de la economía de escala, aprovecharnos del ahorro económico, como han dicho ustedes, en la reducción de costes porque serán contratos de más volumen los que pueda hacer desde la Federación, reducción en los trámites administrativos porque todo el trámite administrativo, además operando la nueva ley de contratos que han nombrado ustedes también, supone un tiempo que han de dedicar nuestros técnicos que de esta manera nos podríamos ahorrar y podremos aprovecharnos en algún caso de tener que evitar, o sea, de podernos evitar pues hacer reconocimientos extrajudiciales de crédito. Recordamos que en el año pasado, en 2018, 600.000 euros del presupuesto municipal se destinaron a pagar reconocimientos extrajudiciales de crédito que eran gastos sin tener cobertura legal o por contratos vencidos o sin contratos o urgencias. Es decir, que el acogernos, adherirnos a este sistema no nos obliga prácticamente a nada y en un momento determinado puede suponer una solución importante a la hora de desatascar algún modelo de contrato que tengamos necesidad en este ayuntamiento. Por lo tanto, para nosotros
es positivo adherirnos a este sistema y lo votaremos a favor. Gracias, señor Solana. Señora. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Realmente se trata de una propuesta muy interesante, pero me gustaría hacer algunas matizaciones y ampliar la información que se ha dado. Es la propia Federación de Municipios y Provincias la que define la central de contratación como una fórmula de compra centralizada. En realidad, nace en el año 2014 de la iniciativa de la Federación de Municipios y Provincias, Federación Española, pues para facilitar a los entes locales, no solo a los ayuntamientos, también a las diputaciones, cabildos, consejos insulares, pues todos los procesos de contratación de suministros y servicios, también pues para conseguir unos precios más ventajosos y sobre todo también para agilizar todos esos trámites que para los ayuntamientos nos resultan, como muchas veces hemos dicho en este pleno, excesivamente farragosos a la hora de hacer la contratación. No obstante, hay que hacer esta matización y es que en la fecha actual los acuerdos marcos, es decir, la central de contratación lo que hace es un procedimiento público para hacer la contratación de servicios o la prestación o suministros, y con las empresas seleccionadas suscribe un acuerdo marco. Posteriormente, los ayuntamientos que se han adscrito a esta central de contratación tienen la posibilidad de contratarlo y adherirse a dicho acuerdo marco. En la actualidad, los acuerdos marcos que están vigentes son 6, y les voy a decir cuáles son para que vean hasta qué punto nos pueden afectar o no afectar. Es decir, esto no es la panacea universal, no nos va a solucionar todos los problemas de los expedientes extrajudiciales a los que nos estábamos haciendo referencia. En concreto, tenemos el servicio de asistencia para la gestión y recaudación de multas de tráfico, que realmente pues, no creo que fuera muy interesante para el Ayuntamiento de Barbastro, el servicio de asistencia para la gestión tributaria en vía ejecutiva, que lo tenemos solventado a través de la Diputación Provincial de Huesca, como la mayoría de los ayuntamientos de nuestra provincia, el servicio de gestión y recaudación de multas de tráfico a extranjeros no residentes, pues evidentemente tampoco tendría ninguna relevancia. Luego está el servicio de mediación de riesgos y seguros, sí sería interesante, pero les recuerdo que firmamos contrato el 31 de octubre del 2017 y que tenemos una vigencia de contrato hasta el año 2021, con lo cual pues nada más que añadir al respecto, no sería un acuerdo al que nosotros nos pudiéramos interesar. Y sí serían interesantes el de suministro de electricidad y el de suministro de gas, pero con las siguientes matizaciones. El de suministro de electricidad entró en vigor el 13 de febrero del 2015 y va a vencer el día 14 del mes que viene. Es decir, nos encontramos con un acuerdo marco que tiene 15 días de vida, digamos. Y por lo que se refiere al suministro de gas, entró en vigor el 23 de marzo y el 24 de marzo pues también tendrá su vencimiento. Existen próximas licitaciones, que sería el suministro de combustibles para calefacción y automoción en depósitos y para automoción en estaciones de servicio, que también les recuerdo que tenemos contrato en el Ayuntamiento suscrito en mayo del 18 y con vigencia pues, de 2 años más 2 prórrogas posibles. Y después pues, el acuerdo marco para la prestación de un servicio para la tramitación electrónica de declaraciones responsables para apertura de locales comerciales y la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones, que tampoco sé hasta qué punto nos podría interesar. Es decir, los que en este momento nosotros podríamos considerar interesantes serían el de suministro de gas y electricidad, pero con esas circunstancias. En el mes de febrero vence uno, en el mes de marzo vence el de gas. En el momento actual, a fecha 8 de enero de este año, son 1.119 entes locales los que se han adherido a esta central de contratación, lo cual no quiere decir que
todos se hayan suscrito ningún acuerdo marco con de los aquí expuestos, porque realmente tampoco la página web de la Federación Española de Municipios y Provincias nos dice qué ayuntamientos han contratado, simplemente se han adherido, pero como ustedes muy bien decían, existe la posibilidad de adherirse y no suscribir ninguno de los contratos vigentes. Opiniones a favor, opiniones en contra, pues como siempre, gustos para todo. Como ventajas que se le reconoce a esta central de contratación, bueno, pues realmente es ahorro de tiempo técnico, eso es evidente, agilidad y simplificación de búsqueda de proveedores, seguridad en la contratación, facilidad en la tramitación. Inconvenientes, pues también se le ve alguno de alguna forma, a pesar de que la propia Federación dice que no se vulnera la autonomía de los entes locales, pues hay que reconocer que sí que existe una renuncia voluntaria de los entes que se acogen a esa capacidad de negociación con las distintas compañías proveedoras de servicios. Se dice también discriminación a favor de las grandes suministradoras respecto a otras más pequeñas, eliminar la posibilidad de que empresas locales se puedan presentar a los concursos, esto también lo tendríamos que tener en cuenta. Y, de hecho, pues tenemos que reconocer que es el propio ayuntamiento, al adherirse, el que renuncia a la elaboración de los pliegos de condiciones. Por lo tanto, a esa posibilidad, como decía usted, señor Campo, de incluir cláusulas sociales y ambientales en la contratación. Al parecer, este convenio de suministro de energía eléctrica de la central de contratación no contempla cláusulas distintas al precio del servicio, como muy bien ha dicho, lo que impide, por ejemplo, exigir que la empresa suministre al ayuntamiento energías renovables, energías limpias, o la posibilidad de que no se incluyan cláusulas sociales para que se evite esos cortes de luz a familias que estarían en una situación de vulnerabilidad. Con todo, pues estaremos a expensas de esos nuevos acuerdos marcos que supongo que saldrán a raíz de esta caducidad ya de los contratos anteriores. Como les digo, no es algo que nos obligue, el estar adheridos nos obligue a suscribir los contratos, simplemente nos facilita esa posibilidad y, por lo tanto, pues vamos a apoyar la propuesta por ustedes presentada. Gracias. No hay intervenciones. Pasaríamos a la votación de la propuesta. Votos a favor de la misma. Quedaría aprobada por unanimidad. Pasaríamos al punto siguiente del orden del día, que es propuesta presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular relativa a las obras para ampliar la carretera de Salas y hallazgos atribuidos a la muralla de la Fortaleza Islámica de Barbastro. ¿La parte es positiva, señor Solana? La parte es positiva. Perdón, la parte es positiva, la parte... De acuerdo. La resolución. Perdón. Instar al Gobierno de Aragón y a los técnicos municipales a que se tomen las medidas necesarias legalmente contempladas para la conservación de los restos encontrados y evitar algún perjuicio o deterioro de los mismos. Instar al Gobierno de Aragón, en coordinación con los técnicos municipales, a modificar y replantear el proyecto de la travesía que se está ejecutando, adaptándolo a las nuevas circunstancias y hallazgos, fundamentalmente pensando en la conservación de los mismos. Los restos encontrados pueden ser un atractivo patrimonial, cultural y turístico importantísimo para la ciudad de Barbastro, por lo que instamos al Gobierno de Aragón a que no traslade, modifique o mueva ninguno de los restos arqueológicos encontrados o los que puedan aparecer en posteriores trabajos, unido todo ello a los daños irreparables que los restos que se trasladan podrían sufrir. Gracias, señora secretaria. Intervenciones. Señor Campo tiene la palabra. Gracias. Yo creo que aquí hay una cronología de fechas que creo que es importante relatar. Nosotros desde Cambiar Barbastro partimos de la fecha 15 de enero que tuvo lugar la Comisión de Cultura última. La moción presentada por el portavoz del Partido Popular, señor Solana, tiene fecha de 24 de enero del 2019. Sin embargo, se nos ha facilitado
un escrito firmado por el señor Ignacio Escuín Borao, director general de Cultura y Patrimonio, de fecha 11 de diciembre último. Nosotros, desde Cambiar Barbastro, en la Comisión de Cultura que he citado, del 15 de este mes, manifestamos con requerimiento de que apareciera en acta lo siguiente: siendo que ha sufrido un modificado el proyecto original del muro de contención que se iniciaba en el Puente de las Capuchinas en el lado izquierdo en dirección al Silo, modificado en cuanto que antes iba en forma de 4 con un aterrazamiento intermedio, y ahora el modificado es que va a ir un muro recto desde abajo, desde el nivel de la carretera futura hasta arriba, totalmente vertical. Repito, siendo que se ha modificado el proyecto original del muro de contención más próximo al Puente de las Capuchinas, y ya que los restos arqueológicos se encuentran en terreno público, está expropiado ese terreno para hacer la obra, solicitamos que no se cubra nuevamente con tierra para que sean visitables, originando un foco turístico más, y se organice una charla por técnicos de patrimonio sobre la catalogación e importancia de estas excavaciones. He leído textual lo que leí en la Comisión de Cultura última, del 15 de enero. Con posterioridad nos hemos informado de que las excavaciones corren a cargo todas del presupuesto de arreglo de ese tramo de entrada. No las paga Patrimonio, las paga la DGA Carreteras. Llevan alrededor de 5 personas trabajando 4 meses. Con lo cual, según las informaciones del alcalde, más de 60.000 euros se han invertido en las excavaciones arqueológicas. Y digo que lo paga Carreteras por lo que puede suponer de retraso o de afección de cara a la terminación del proyecto total de la entrada a Barbastro por la carretera Salas. Con lo cual nosotros, desde este punto de vista, nos parece que hay varios problemas que habría que intentar solucionar. Porque Cambiar Barbastro no estará de acuerdo con que el puente de Santa Fe, su rehabilitación total, que estaba incluido en el proyecto inicial, se deje sin ejecutar. Porque nos parece también algo digno de ser mantenido y de ser conservado. Por la falta de presupuesto que no se llegue a la rehabilitación del puente de Santa Fe. Por otro lado, y nos atrevemos a plantear, para que los estudios que se vayan a hacer, dada la situación de exceso de gasto por las excavaciones, nos atrevemos a plantear que, dado que el tráfico por esta vía se ha reducido después de la apertura de la Ronda Norte, como así se reconoce, nos parecería necesario solicitar la modificación de este proyecto con la posibilidad de estudiar una vía con una única dirección, intentando salvaguardar al mismo tiempo los intereses ciudadanos en cuanto a tráfico e iluminación de la zona se refiere. ¿Cuántas veces los vecinos del barrio San Juan han dicho que por qué no se iluminaba esa zona por la noche, para el verano? ¿Por qué no se ilumina la zona que para ir andando o para volver desde Barbastro hasta el puente San Juan por el puente de las Capuchinas? Por lo tanto, solicitamos que se salvaguarden los intereses ciudadanos en cuanto a tráfico e iluminación de esa zona, los intereses arqueológicos, a ser posible, y luego haré una pregunta concreta, y respetar también la rehabilitación del puente citado. Voy a lanzar aquí la misma pregunta que he hecho en la Junta de Portavoces. ¿Cuál es la postura del Ayuntamiento en torno a la salvaguarda de estos restos encontrados en la obra de entrada de la carretera Salas a Barbastro? Gracias. Señor Betor, tiene la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, nuestro parecer ante esta moción desde el Grupo de Partido Aragonés en Barbastro es apoyarla. Evidentemente, apoyarla. Bueno, en los antecedentes podríamos discrepar en alguna puntualización, pero sobre todo apoyarla por el interés social que ha suscitado este tema en los últimos días en Barbastro. Ha aparecido en medios de comunicación, evidentemente trasladado a la sociedad. Y la sociedad
algo que tenía que ser una cosa, yo creo que importante, el descubrimiento de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestra ciudad, que se ha ido convirtiendo en estos días en una sensación de que lo han tapado para que no tengamos que variar la travesía. Eso no es así, pero es una sensación que se ha producido en la calle. Entonces, por lo tanto, nuestro partido, evidentemente, en Barbastro, va a apoyar la moción, va a pedir contundencia y aclaración, y lo único que sí que tenemos que manifestar, nosotros estábamos sorprendidos de que esto fuera así, lo único que sí que tenemos que manifestar es al equipo de gobierno y al alcalde, que se lo he transmitido en comisión de portavoces, el no haber convocado una junta de portavoces, ya que esta resolución de patrimonio, que dice lo que dice la moción, la modificación que se ha hecho realidad, la catalogación por arqueólogos, no se nos hubiera mantenido, por lo menos a los miembros de la corporación municipal, a los portavoces, de esta situación que cambia totalmente la percepción de los medios de comunicación. Ese es nuestro pero en este sentido. Confiamos, desde luego, que si hay un patrimonio importantísimo y valioso, se actúe con contundencia y como marca la legislación en cuanto a patrimonio del Gobierno de Aragón, se utilice o se pueda utilizar en el futuro, si así salen los resultados, en una atracción turística importante que se pueda consolidar, y desde luego también deseamos que las obras de las travesías pues, se vean ejecutadas. Es cierto que ha comentado el señor alcalde, lo ha comentado usted, alcalde, que esto va en detrimento de la partida global. Por lo tanto, se tienen que hacer modificaciones ambas, no solo en la travesía de la afección directa que hemos encontrado las ruinas, sino también en las otras dos travesías, la de salida hacia Monzón y la de salida hacia Graus. Yo lo que deseo también es que se pueda incorporar esa partida que se está mitigando para que las travesías pues, no tengan el parón que todos deseamos verlas ya ejecutadas y no tengan el otro parón que nos permita no poder transitar por ellas en condiciones. Así que vamos a apoyar la moción. Gracias. Gracias, señor Betor. Señor Nassarre tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, también coincidimos que, aunque en su exposición de motivos podemos estar más o menos de acuerdo en alguna serie de puntualizaciones que necesitarían un análisis más sosegado, no podemos estar más que de acuerdo con lo que exponen en la parte resolutiva, tanto en el fondo y con lo que quieren transmitir a la ciudad. Que es más que nada promocionar el patrimonio arqueológico e histórico de Barbastro. Es cierto que, aunque puede ser que no conozcamos exactamente la ubicación del castillo de Entenza, que está declarado en el SIPCA, lo que sí que es cierto es que se han encontrado restos del convento de Trinitarios y de pues, unos sillares que estaban colocados a la manera andalusí, a soga y tizón, una manera de construcción de la época, que son de carácter defensivo, lo que revelaría pues, el hallazgo de un trozo de la muralla. Voy a poner dos ejemplos. En Huesca, es cierto que en otras circunstancias fue declarada de bien de interés cultural en 2006 y en 2017 se invirtieron una importante cantidad en su rehabilitación. Por contra, en Barbastro, pues, por desgracia solo teníamos unos leves vestigios y lo que se podía ver de las dos torres que están en esta casa del ayuntamiento hasta la fecha actual. En su moción, en el punto 2, se refieren a replantear y modificar el trazado, que se ha hecho, como se ha hecho en otras travesías, ¿no? Y según conocemos, la Dirección General ha decidido modificar el proyecto de travesía para evitar que se dilaten los trabajos arqueológicos. Y también se ha considerado acotar la zona de excavación, es decir, no hacer más, solamente a la parte afectada por el trazado de la nueva carretera. Esto significa que una vez estudiados y consolidados y catalogados, las estructuras volverán a ser soterradas y los hallados que se pueden haber encontrado trasladados al Museo de Huesca. Bueno, esta información nosotros la sacamos de una web de arqueología, ahora nos la han trasladado aquí, que entró el 11 de diciembre de 2018. Pues no sé si si coincide el equipo de gobierno de Barbastro con la voluntad del Gobierno de Aragón. Nosotros no nos convence porque creemos que tiene que ir en otro sentido. Y también lo que sí que les pedimos es que, como se ha hablado en Junta de Portavoces, hubiesen informado en Comisión de Urbanismo y también en la de Cultura, que pudo haber sido, de todas estas circunstancias que no conocíamos. Nosotros creíamos que el Ayuntamiento debería dirigirse y velar por promocionar el patrimonio de la ciudad y dirigirse en estos términos a la DGA.
ante un hallazgo de tanta importancia, al menos desde el punto de vista patrimonial. Además, muchas veces hemos hablado de la hora de promocionar la ciudad. Imagínense, junto a todos los proyectos que se van a realizar en esta zona, se habló también del Parque de la Barbacana, por ejemplo, que uniría el Entremuro con San Juan, conjuntarla con otras demás potencialidades que tiene la ciudad para hacer una ruta cultural histórica, ¿no? Que sería poner en valor lo que es Barbastro, o lo que fue. San Francisco, y es dinero público todo lo que está invertido aquí. Es decir, que estamos, además de diciendo lo que se invierte en nuestra ciudad, se invierte ¿para qué? Para algo más. San Francisco, calle Mayor, Plaza del Mercado, área de la Catedral, Ayuntamiento, Entremuro, Candelera, la zona de la Barbacana, que en teoría tiene que ser un nuevo parque, el Pozo de Hielo, que está tan mal conservado, y sobre todo su bajada, la iglesia de San Juan, que ahora mismo está soterrada, el puente de Santa Fe, que se ha nombrado, y estos nuevos hallazgos, ¿no?, para discurrir para el Coso. Esta es una idea que se ha propuesto desde otros foros también, sobre la Asociación de Empresarios de Barbastro también ha hablado sobre estos temas, ¿no? Una serie de recorrido turístico por la ciudad de Barbastro para qué se puede ver en Barbastro. Por supuesto, como comentaba el señor Campo, debe ir ligado siempre al mantenimiento y condicionamiento y vida cotidiana de los barbastrenses. Aceras, luces, la limpieza del río, ya que estamos hablando de San Juan. Comodidad. Hay que hacer lo más posible para mejorar, para que los barbastrenses estén a gusto y disfruten de la ciudad, para poderla proyectar hacia nuestros visitantes. Hay que irradiar optimismo y no conformismo, eso es lo que les digo. Posiblemente los restos hallados vayan a ir, como decimos, al Museo de Huesca, tanto los humanos como los materiales. En el punto de vista del material creemos que pueden y deben quedarse aquí, y nosotros también. Tenemos la oportunidad de crear un espacio en torno al centro de congresos, ya se ha hablado muchas veces en Comisión de Cultura, que se ha hablado de poder crear un espacio cultural. De hecho, tanto a nuestro grupo como a Cambiar Barbastro se le propuso desde una parte afectada pues la exposición de fósiles, lo ha propuesto varias veces en la Comisión de Cultura, y junto a pues, los posibles restos arqueológicos que se vayan hallando, y con seguridad se hallarán, porque muchas veces ha recordado el señor alcalde que Barbastro tiene en proporción un casco histórico muy importante, mucho más grande que otras localidades, pues poderlos tener ahí para poder presentarlos. Durante el siglo XX Barbastro pues, ha sufrido pues, insensibilidad en muchas ocasiones o desprecio por lo antiguo, ¿no? Y se ha minusvalorado su patrimonio, el convento de las Claras, las puertas de la ciudad. No voy a dilatarme más porque ya les muestro el apoyo, sino la necesidad de crear un punto de unión, ¿no?, en torno a todo lo que pueda ser la promoción turística de la ciudad, y junto, lo que es más importante, a los creadores y artistas que están en esta ciudad, pues poder generar un foco de atracción turística más de otras cuestiones para que Barbastro brille por todo lo que tenemos y todo lo que producimos en cualquier tipo de afección. Muchísimas gracias. Gracias, señor Nasarre. Señor Solana, tiene la palabra. Muchas gracias. A ver si consigo explicar un poco toda la evolución de este asunto por parte del Partido Popular, esa cronología que nos ha explicado el señor Campo, pero fundamentalmente nuestra propuesta viene motivada por, no iba a decir alarma social, porque no ha sido una alarma social, sino una inquietud social que se ha creado a través de una información en los medios de comunicación y que viene precedida efectivamente por la falta de información que hemos tenido a nivel ciudadano, pero sobre todo también los grupos municipales, porque al final somos a través nuestro, a través de quien se transmite la información a los ciudadanos y a través del ayuntamiento. Hoy hemos recibido algo de información, más información de la que tenías en la Junta de Portavoces, cosa que agradecemos al alcalde, pero precisamente nos podríamos haber evitado esta situación y esta evolución del asunto en medios de comunicación si se hubiera informado puntualmente de lo que estaba ocurriendo allí. Nosotros hemos recogido esa inquietud social, hemos recogido la información que ha salido en medios de comunicación, las propuestas que nos hacían, los escritos o denuncias incluso de un historiador de Barbastro, Juanjo Nieto, muy conocido por nosotros, muy conocido no solo por este asunto, sino por ser defensor
de otros patrimonios de Aragón, léase Sigena, o los bienes que pertenecen a parroquias de la zona oriental de Aragón. Claro, si nosotros estábamos tranquilamente pensando que, lógicamente, al parecer se estaban haciendo ciertas excavaciones de unos restos, todos sabíamos que había ahí restos humanos, todos sabíamos que podía haber restos arqueológicos importantes, y no se nos daba ningún otro tipo de información. Claro, de repente vemos que salta esta alarma y nos inquieta, nos preocupa. Y es a raíz de eso, a raíz de lo que planteamos esta propuesta. Esta propuesta que ya anticipo, que agradezco a todos los grupos que apoyen, porque al final lo que pedimos es que se conserve y que primero que sepamos lo que tenemos ahí, que se valore efectivamente si eso es un BIC o no, porque pertenece a una posible muralla de un castillo de Aragón, que están protegidos por ley directamente como BICs. Y segundo, que no nos toquen las cosas de Barbastro, porque lo que dice usted, Ángel, habla de trasladar restos al Museo de Huesca, pero habla solo de restos humanos, no habla de restos arqueológicos, porque se me han puesto los pelos de punta, que no es lo que nos ha pasado el señor alcalde de una resolución del director general de Cultura del día 11 de diciembre, antes de que saltara esta polémica. Claro, si hubiéramos tenido esta información, pues posiblemente no hubiéramos llegado a esta situación. Pero a pesar de eso, agradecemos enormemente la inquietud de ciudadanos de Barbastro por preocuparse por estos asuntos, la inquietud de medios de comunicación por hacerlo público y la inquietud de todos los partidos por conservar lo que es nuestro. Y de ahí viene la propuesta. Y por eso agradezco también que sea un apoyo unánime de todos los grupos. Pero al final lo que estamos buscando es que se conserve lo que se ha encontrado, que el día de mañana puede ser un patrimonio ya no solo histórico y arqueológico, sino un patrimonio turístico de la ciudad, y luego que se adapte el proyecto que se está ejecutando de la travesía, que se adapte pues a las nuevas circunstancias. Algo ya se ha hecho desde el Gobierno de Aragón, pero tenemos que ver al final cómo se ejecuta esto y qué partidas presupuestarias va a haber, porque como muy bien dice el señor Campo, las partidas de lo que está costando la excavación se detraen del presupuesto de la obra. Bueno, habrá que pedirle al Gobierno de Aragón que complemente eso de alguna manera. Si algún día tenemos presupuesto de Aragón de 2019, que de momento ni está ni se le espera, pues podríamos tener una oportunidad buena para que se siguiera aportando la cantidad necesaria para acabar esa travesía y se mantuvieran, analizaran, estudiaran los restos arqueológicos que hay ahí de cara a su conservación y a la potencialidad futura que tiene eso. Hombre, los restos, el señor Nassar es más experto que nosotros, pero los restos pueden ser del siglo XI, ¿no? Del siglo XI, que se habla de este castillo de Atenza, hombre, porque la travesía se retrasa un poquito más, un mes, 2, 3 meses, después del siglo XI hasta hoy, tampoco sería una cosa tan grave. Vamos a dejar hecho todo eso bien, porque es el futuro de la ciudad, el futuro de los ciudadanos de Barbastro. Dejar eso bien, no pensar en el corto plazo de acabar enseguida esa travesía y dejarlo en una situación adecuada que se combinen las dos situaciones. Habla el señor Campo de hacer alguna modificación, incluso dejar un carril único, en un sentido. Bueno, eso yo creo, de hecho nuestra propuesta no acota lo que se tenga que hacer. Nosotros decimos que se modifique el proyecto pensando en eso, que los técnicos dicen que puede ser una buena solución. Bueno, incluso eso nos podríamos plantear, lo dejamos abierto. De cualquier manera, agradecemos a los grupos que apoyen nuestra propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Señor Carpi, tiene la palabra. Gracias, de nuevo, señor alcalde. Bueno, pues nosotros votaremos también a favor de la propuesta por el único motivo de que todo está realizado ya, ¿no? Como les hemos informado en Junta de Portavoces y también a la pregunta que hizo el señor Campo en la Comisión de Cultura, creo que también fue informado en estos mismos términos. Bueno, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, para ser exactos, pues ya planteaban en el proyecto inicial
la presencia de un arqueólogo, puesto que se preveía que en esa zona iban a aparecer restos, nunca se sabe hasta qué volumen o hasta qué nivel, pero ya estaba prevista esta cuestión. Es verdad que habrá que suplementar esa partida, o sea, ha habido que suplementar o modificar esa partida, puesto que los hallazgos han sido más voluminosos o más cuantiosos de lo que en un momento se podía plantear. Ciertamente eso, como es obvio, pues conllevará una modificación del proyecto, no solo en esa parte, como yo creo que ya se ha intentado explicar aquí, sino que eso afecta a otras partes, tanto de esa travesía o de esa actuación en travesías como del resto. Así que bueno, creo que en todos los ámbitos la sensibilidad del ayuntamiento ha sido la mayor, como no puede ser además de otra manera, asegurando pues que todos esos restos que puedan allí aparecer pues sean datados, sean catalogados y sean tratados como el criterio técnico de arqueólogos, historiadores, especialistas en patrimonio decidan, ¿no? Nadie creo que puede dudar y poner en esta mesa en duda el criterio de los trabajadores del Gobierno de Aragón y trabajadores de empresa privada que también están participando en el proyecto. No creo que el criterio de esos trabajadores, de esos estudiosos de las materias que nos ocupan, se puedan poner en duda, y eso creo que es lo más importante, ¿no? Y a partir de aquí, tanto en la conservación de los mismos como en la valoración de lo que allí se encuentre, pues por supuesto eso queda sujeto, ¿no? Me gustaría dejar claro, porque uno ve y oye digamos que informaciones o opiniones pues algo osadas o algo gruesas para analizar un tema que es pues bueno, más complejo, como casi todos los temas, ¿no? Es más complejo que analizarlo con palabras gruesas. Así que bueno, pues yo creo que lo que queremos transmitir desde el Ayuntamiento es la mayor de las tranquilidades. Se está trabajando en la cuestión, es un trabajo arduo, difícil, extenso, porque bueno, se ha de ir con mucho detalle, con mucho cuidado, y bueno, pues a partir de aquí toda la confianza en los trabajadores, en los técnicos de las materias que están allí pues trabajando, poniendo, como digo, tal servicio, todo su conocimiento al servicio de la ciudad, y bueno, pues esos restos se tratarán de la mejor manera y de la manera que los técnicos decidan, y por supuesto eso conllevará pues seguramente un enlentecimiento de las obras, unos modificados de los proyectos iniciales, pero bueno, pues convivirá también, por supuesto, con el uso de ese carril que tienen los ciudadanos de Barbastro, que necesitan pues esa vía también para el acceso a la ciudad. Así que bueno, yo creo que la idea principal es esa, ¿no? La mayor de las sensibilidades, la mayor de las tranquilidades. Hay que dejar trabajar, y cuando acaben estos trabajos, pues los técnicos yo creo que informarán sobre la mejor decisión a tomar sobre esta cuestión. Muchas gracias. El señor Campo tiene la palabra. Sí, soy consciente de que, de que las piedras desde el siglo XI, cuando quedan expuestas al exterior, en 4 o 5 meses, si no se protegen de alguna forma, pues empiezan las aristas a desaparecer y tal. Soy consciente de eso, porque es lo que pasa. Además, dada la calidad de la piedra que ha salido, que es una piedra arenisca, fácilmente erosionable, incluso con la humedad. Pero voy a plantear la pregunta de otra forma. Si los técnicos de patrimonio dicen que los restos se van a aterrar, ¿el ayuntamiento se opondrá o no se opondrá? Simplemente eso. Si se opone el ayuntamiento y los restos no se aterran, que es la forma de proteger que se me contestó en la Comisión de Cultura, que normalmente hace la DGA, catalogar, datar, se les pone una malla geotextil y se aterran. Ya se sabe que están allí, y el día de mañana, pues si interesa, se hace otra excavación y para adelante. Si no se aterran, desde el ayuntamiento se comprometen a que sean visitables, como aparece en la moción, como otro
foco, y el señor Nassarre lo ha recalcado, como otro foco turístico a visitar o no. Simplemente esas son las preguntas. Gracias. Señor Nassarre, señor Solana, yo sí que me gustaría intervenir en este aspecto, un poco porque las excavaciones ni están ocultas ni están en un sitio no accesible, están pegadas a una calle que cualquiera las puede ir a visitar, ¿no? Y cualquiera puede ver el trabajo que se ha desarrollado en el mismo. Lo digo como forma genérica, que no vaya a aparecer ante la opinión pública, visto lo que se ha publicado o se ha dicho por parte de algunos, que el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, la Dirección General de Patrimonio y la empresa, hacíamos las cosas de noche y tarde. Pues no ha sido así. Es decir, yo les voy a decir un poco cronológicamente lo que se ha hecho ahí. Es decir, los antecedentes son el día 24, el origen da 24 de julio, del 2018, cuando la empresa constructora adjudicataria de la obra se pone en contacto con el arqueólogo para comunicarle, con un arqueólogo, que voy a evitar el nombre, para comunicarle la presencia en el talud de la carretera que va a ser objeto de acondicionamiento, porque se vislumbran en el talud huesos humanos, ¿no? Que no hace falta esto porque los veíamos a veces cuando pasamos por allí, hace años. El arqueólogo en cuestión, acompañando del arqueólogo de otro arqueólogo, se persona en el lugar y comprueba la presencia en el corte del talud de efectivamente restos humanos, pero también de estructuras lineales de dos posibles silos. Se avisa, como es preceptivo en estos casos, a la Dirección General de Cultura y Patrimonio ante la posible entidad de la extensión de los restos. Se prescribe la realización de sondeos arqueológicos para valorarlos siguiendo el procedimiento habitual en estos casos, en lo que se denomina arqueología preventiva, y decidir, en virtud de los mismos, las medidas que habría que tomar. El 4 de diciembre del año 2018, y ante la extensión de los restos arqueológicos, es decir, desde el mes de octubre, ahí ya, como decía el señor Campo, 2 arqueólogos y 4 o 5 peones con pico muy suavecito, un pincel y una paleta. Y cuando tiraban la tierra, una máquina que la tiraba hacia abajo. Es decir, la intervención ha sido exquisita por parte de ellos. Como decía, el 4 de diciembre, y ante la extensión de los restos arqueológicos aparecidos en los sondeos hasta el momento, la Subdirección Provincial de Carreteras de Huesca solicita mediante escrito a la Dirección General de Cultura y Patrimonio la modificación del proyecto. Eso previamente nos habíamos reunido con la Subdirección Provincial de Carreteras en el área de urbanismo ya tiempo antes, para decidir qué había que modificar para evitar coger los restos que hasta ese momento se habían descubierto, ¿no? Esta consiste en la realización de cómo se debe actuar en ese momento, realizando una excavación en vertical, lo que evitaría la afección directa al grueso de los restos arqueológicos. Por tanto, se cambia para no afectar. Aprobada dicha modificación el 11 de diciembre, que se les ha escrito, que se les ha trasladado a ustedes, y que dice que las medidas correctoras consisten en la acabación completa de la obra de la franja de terreno, que se verá evitablemente afectada pese a la modificación que concreta lo que es la intervención. Asimismo, se establece la necesidad de consolidar los restos de interés arqueológico aparecidos en los terrenos ya sondeados en fase previa a la modificación del proyecto, ya que no se encuentran afectados directamente, con la perspectiva de documentación exhaustiva y su protección, dice, con geotextil, porque decía, y arena, para que puedan ser investigados más adelante. Eso es lo que habitualmente se hace, ¿eh? Yo digo que es lo que comunica Patrimonio. Tengo que decir que la actuación que se ha hecho de la excavación arqueológica no solo se circunscribe al área de intervención, que se ha ido mucho más allá, es decir, que no era necesario por motivo de la obra, sino que se ha excavado más de lo que inicialmente era previsible como afección de la obra. Luego, con posterioridad, el día 14 de enero, se realiza una nueva visita técnica a las obras y se comprueba que se están excavando y documentando los restos arqueológicos prescritos. Esta es el día 14, mucho antes de que saliera a prensa nada de lo que ha salido. Mucho antes, otro técnico de Patrimonio del Gobierno de Aragón se presenta allí para ver lo que sucede. Los restos sondeados en fase anterior muestran la presencia de enterramientos humanos, posiblemente asociadas al convento de San Cosme y San Damián, que existió en la zona,
así como estructuras de una posible iglesia renacentista y los restos de muros y estructuras posiblemente islámicas. Esto estamos hablando siempre de la posibilidad que habrá que investigar. Todos ellos serán objeto de protección definitiva, incluyendo el cubrimiento de los restos humanos que han quedado a la intemperie y la documentación de los restos visibles. Su cubrimiento y consolidación y la entrega de un informe preliminar que indique la posible adscripción cronológica y cultural de los restos en relación espacial entre ellos y la relación espacial entre ellos, así como la interpretación científica de los mismos. Estamos hablando simplemente de cuestiones científicas entre arqueólogos que están haciendo la excavación, que los paga la empresa, evidentemente con cargo al presupuesto, y los arqueólogos de la Dirección General de Patrimonio. Asimismo, se solicita que se finalice la excavación arqueológica al área afectada, donde se nos avanza la presencia de una posible muralla islámica consistente en 3 sillarejos careados y de restos del arrabal islámico afectados, ¿no? Que dice que se continúen con esas excavaciones. Estado actual. En el momento actual, se refiere al 14 de enero, se está procediendo a concluir la excavación arqueológica de los restos afectados, no existiendo todavía un informe que determine la entidad ni la interpretación de los restos encontrados, para que esta Dirección General de Cultura y Patrimonio pueda determinar las medidas correctoras definitivas. No obstante, a raíz de lo observado en la visita técnica y de las interpretaciones avanzadas por los arqueólogos in situ, se determina en resolución del 15 de enero del año 2019, que esta no ha llegado todavía evidentemente al Ayuntamiento, ni la desconozco, la reiteración de los puntos mencionados con anterioridad en relación a la modificación del proyecto, así como el desmontaje de los 3 sillarejos, para no afectarlos y volver. Hay una técnica que dice, se desmontan para no afectarlos y luego se vuelven a montar con unas técnicas correspondientes, que es lo que se me traslada a mí también. Dice, a priori, con la posible muralla islámica para su conservación y reintegración en el yacimiento arqueológico. Siguiendo el modelo habitual de actuación de la arqueología preventiva, la Dirección General de Cultura y Patrimonio está a la espera de la finalización de la excavación arqueológica de los restos afectados por la obra de acondicionamiento de la carretera correspondiente y de la entrega del informe arqueológico que permita conocer con exactitud los resultados de dicha intervención, así como la interpretación histórico-arqueológica que se realice de los restos aparecidos en el área que se ha sondeado en la fase anterior. Dichos resultados permitirán a la Dirección General determinar las medidas correctoras oportunas, valorar la forma precisa en la gestión de los sillarejos que podrían pertenecer a la muralla islámica de Barbastro y proceder si así se determina su protección dentro de las medidas establecidas en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés, que establece su condición de bien de interés cultural siempre que mediante orden del Departamento así se considere. Finalizados todos los trabajos e informes, esta Dirección General, de acuerdo a los objetivos generales de conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural, resolverá para compatibilizar la ejecución evidente del proyecto con la conservación del patrimonio cultural de la localidad de Barbastro. Dice, y de acuerdo a lo anterior, y si se concluyera su relevancia y pertenencia al lienzo de muralla de la fortaleza de la ciudad de Barbastro o el antiguo castillo de los Entenzas, y de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés, se iniciará el procedimiento establecido en estos casos para su inclusión en la lista de castillos y su localización en la relación de castillos considerados bienes de interés cultural. Mientras no se tenga lugar esta consideración, serán tratados en la condición de restos arqueológicos con protección genérica que la misma ley otorga hasta que se definan. Estamos hablando que son los arqueólogos que están haciendo los trabajos y los arqueólogos del Gobierno de Aragón. Cuando concluya esto, evidentemente, se realizará y se desarrollará los correspondientes informes. No obstante, nosotros tenemos ya prevista, yo creo que es mañana al mediodía, una nueva reunión con la Dirección General de Carreteras que, en función de los últimos hallazgos en esta última fase, a raíz de la petición ya del mes de noviembre, la posibilidad también de volver a variar el proyecto si fuera necesario. Aquí hubo una entrada de un documento que creo que fue el 17 de enero, y el día 18 ya se remitió, firmado por la instrucción del concejal de urbanismo y a instrucciones de la alcaldía, a la consejera de Cultura
y al director general de Patrimonio del Gobierno de Aragón. Previamente, el mismo 17 de enero, y una vez llegó el escrito, yo mismo estaba con la consejera reunido en aquel momento por otros temas, y a mí se mandó por correo electrónico el 17, que se lo hice llegar desde mi correo electrónico al de ella, si bien es verdad que al día siguiente lo mandamos por conducto oficial. Quiero decir que la tramitación, la delicadeza, la forma exhaustiva que los técnicos han tratado los restos arqueológicos han sido exquisitas, porque si no, podremos en entredicho a quien ha excavado y a quien ha estado trabajando desde el punto de vista de la profesionalidad. Hasta ahora ni la carretera se ha intervenido en la zona, ni se han hecho obras en esa zona. Única y exclusivamente se ha hecho la excavación arqueológica. Punto y final. Punto y final, nada más. Por eso a veces es decir que quizás la prudencia, al no ser técnicos, ni tener arqueólogos en el propio ayuntamiento, ni tener la responsabilidad directa, que es de patrimonio, hubiera sido una temeridad por parte del ayuntamiento salir públicamente a decir lo que se hará o no se hará, porque no es a quien corresponda. Sí que corresponde velar por los restos arqueológicos hallados, sí que corresponde por intentar que de este ayuntamiento lo que acordemos mayoritariamente trasladado al Gobierno de Aragón para que cuide, en función de lo que han comentado todos ustedes, estos restos arqueológicos. El interés viene ya de que en el propio proyecto redactado por este ayuntamiento ya se preveía una partida para las prospecciones arqueológicas, intuyendo que allí podía haber restos, ¿no? Nos anticipamos hace 2 años. La previsión es verdad que en este momento y en la certificación última del mes de diciembre iban gastados más de 55.000 euros, es decir, casi 56.000 euros iban gastados, y evidentemente de esa fecha hasta se habrán gastado mucho más. Me atrevería a decir que casi 10 veces más de lo previsto inicialmente, y evidentemente se gastarán más. Porque quien paga las catas arqueológicas va con cargo a la obra. Quien las paga es la empresa, y evidentemente en la modificación correspondiente la empresa habrá que compensar en otra obra, en una parte de la obra no realizada, esa parte, porque no se puede aumentar ahora las partidas presupuestarias en la realización y el desarrollo de la propia obra. Lo que en un futuro se depare y lo que quede sin realizar producto habrá que tratarlo de otra forma diferente y distinta, en otro convenio, en otra aportación o en otro acuerdo con el Gobierno de Aragón, porque si no sería muy farragoso. Dicho todo esto, quiero decir que la actuación ha sido impecable hasta este momento, ¿no? Y sí que es verdad que yo tengo que decir que nadie de las personas que han escrito o las personas que han presentado un documento, que yo sepa, no se han acercado nunca a este ayuntamiento a decir, oye, ¿cómo van las excavaciones? ¿Qué criterio tenéis? Si hay alguna directriz, si hay alguna cosa, que es lo que nos hubiera gustado al ayuntamiento. No digo con el concejal o el alcalde, el concejal de urbanismo o el alcalde, sino simplemente con los trabajadores o trabajadoras municipales, con los funcionarios o funcionarias municipales que tienen una conexión directa o indirecta. Es verdad también que el responsable técnico del ayuntamiento, porque estamos en periodo de consumo de vacaciones, pues durante 20 días o 20 y algo no ha estado en el ayuntamiento trabajando, pero evidentemente siempre ha habido un control y gente que podía haber atendido y haber dado las explicaciones correspondientes. Y eso es lo único, es decir, nosotros la prudencia, la manifestación cuando se nos escapa desde el punto de vista técnico a nosotros, pues siempre hemos dejado en el patrimonio del Gobierno de Aragón y por ende también en la Subdirección General de Carreteras y el técnico de carreteras, que es un funcionario público que está al frente de la obra, quien tuviera que hacer junto con Patrimonio las declaraciones respecto de las intervenciones arqueológicas, porque son los responsables de la obra, porque son los que han adjudicado la obra y porque son carreteras del Gobierno de Aragón. Nosotros estamos allí para velar por los intereses del ayuntamiento, para ver cómo se realizan y se desarrollan las obras y, evidentemente, porque somos receptores de las mismas, en último caso, cuando terminen las mismas. Dicho todo esto, por eso aprobamos la moción, porque todo lo que redescribe la moción, salvo la parte final, que es diferente, es lo que se ha venido haciendo. Todo lo que dicen en alguno de los escritos que ha presentado alguna de las personas que se han descrito, otras partes no, están recogidas y en la actuación que se ha hecho. Evidentemente, quien ha escrito otros comentarios, otras cosas, diciendo lo que no es real, a mí personalmente me duele, porque no es el alcalde, es el propio ayuntamiento, los servicios técnicos, los arqueólogos que están trabajando en ese ámbito y los arqueólogos del Gobierno de Aragón, que son técnicos y funcionarios públicos que están al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma y de esta ciudad, por ende, se ponga en duda ese trabajo realizado. No se ha hecho absolutamente nada que no haya sido las excavaciones tal como mandan los protocolos exigentes. Y con muchísimo cuidado, con muchísimo cuidado. Por tanto, no hay otra cosa que aprobar la propuesta. Pasaríamos a votación de la propuesta. Perdón, señor, tiene la palabra.
Sí, simplemente volver a agradecer que tengamos unanimidad en todos los grupos, porque al final lo que nos mueve es la conservación de este patrimonio arqueológico de nuestra ciudad, que nosotros respondemos, señor alcalde, por lo que hemos presentado nosotros y por lo que hemos dicho nosotros, no por lo que hayan hecho otros, y es lo que nos mueve. Simplemente eso, que quizá, le reitero, que podemos, los ciudadanos nosotros podemos venir a preguntar aquí al ayuntamiento, pero que también los grupos políticos o los portavoces podemos ser informados por parte del equipo de gobierno. Y se me olvidó decirle antes, y es que en la Comisión de Cultura que citaba el señor Campo, nosotros no asistimos porque no nos consta que se nos convocara, que es un error que ha podido haber últimamente nos ha pasado con alguna otra convocatoria. No sé si es que falta pulir el mecanismo que estamos llevando a cabo a través de las convocatorias electrónicas o no, pero es que nos enteramos de la Comisión de Cultura, donde podríamos haber hablado de este tema, una vez que la Comisión de Cultura había pasado, que también queríamos dejar constancia de ello. Es que no nos llegó, a los miembros de la Comisión de Cultura no nos llegó la convocatoria. De cualquier manera, damos estas actuaciones por buenas, insistiremos y seguiremos supervisando la actuación en ese tramo, y lo que sí que habrá que hacer es buscar una solución técnica, visto lo visto, como decía el señor Campo y como ha planteado usted, buscar una solución técnica para que se puedan compatibilizar la conservación y la contemplación, por decirlo de alguna manera, de los restos arqueológicos y el acceso por esa vía. Lo de montaje o desmontaje y montaje que hablaba usted antes de ese informe que le han pasado, de esa cronología que le han pasado, ya no sé hasta qué punto, entiendo yo que los arqueólogos del Gobierno de Aragón actúan en base a la legalidad y siempre preservando la conservación de las piezas. Pero eso de montar y desmontar lo estamos viendo con otras piezas que se fueron de territorio aragonés, y los técnicos hablan, no digo que no vuelvan, doy por hecho que volverían porque no se van del territorio aragonés, pero que hablan de que los traslados deterioran las piezas, y más piezas si tienen siglos. Por lo tanto, eso veremos en su momento cuando lo hagan. De cualquier manera, insistimos, muchas gracias por el apoyo de todos los grupos. Yo simplemente un matiz, porque creo que es una cosa que es importante desde el punto de vista de la ciudadanía, decirle que nosotros habitualmente hemos tenido, les he dicho en la Junta de Portavoces, varias reuniones con su dirección. Cada vez que surge un problema en la obra, se reúne los responsables municipales que están con la obra y técnicos de la obra. Viene el subdirector provincial de carreteras, que es el máximo representante de carreteras en la provincia de Huesca, y viene el director de obra y otros funcionarios de la dirección provincial. Y allí se analizan todos los casos día por día y hora por hora, que es lo habitual en el desarrollo de cualquier tipo de obras, ¿no? Por tanto, nosotros estamos encima de la misma, y evidentemente lo de la misma pregunta y reflexión que se hace, se la hice yo al director general, porque además con el director general de carreteras y con el director general de patrimonio he estado recientemente también trasladándole la inquietud en estas cosas y la actuación de las mismas. Pero el desarrollo de los informes técnicos y la forma de actuación, el director general firma la comunicación, pero evidentemente que la hará previo exhaustivo asesoramiento de los técnicos correspondientes. Hablamos de gente especializada en el tema. Y además le dije que antes de que hicieran absolutamente nada, ni el cubrimiento, que el ayuntamiento querría opinar al respecto. Y evidentemente se nos tendrán que dar los criterios técnicos de la actuación posterior en función de lo que decía el señor Campo. Es decir, cuál es la mejor manera de conservarlos hasta ver si las actuaciones de allí hacia adelante se actúan o se actúan, ¿no? Tenemos, y lo que haya que hacer en función del interés general se hará, eso por encima de todo. Y si hubiera que no hacer un tramo de la vía, por mi parte así será, no se preocupen todos ustedes que así será. Y en eso hemos estado encima. Por tanto, que hasta ahora solo se ha hecho la excavación arqueológica y muchísimo más de lo que inicialmente y para la obra hubiera podido ser necesario para hacer la excavación por interés general de todos, ¿no? Y en esas líneas se actuará, ¿no? Y bueno, pues puesto que ahora parece ser que esto, pues si hay una información al respecto, alguna después de la reunión de mañana, pues se les dará traslado a todos ustedes. Si no hay nada oficial o nada extraordinario, ¿no? Pero si hubiera algo extraordinario, pues evidentemente se les trasladaría, ¿de acuerdo? Pasaríamos a la votación de la propuesta. Votos a favor de la misma.
Queda aprobada por unanimidad. Pasaríamos al punto siguiente del orden del día, que es ruegos y preguntas. Perdón, está la dación de decretos y resoluciones, pero que se hace de forma genérica habitualmente, que tienen a disposición los concejales y concejalas todas las resoluciones correspondientes. Ahora ruegos y preguntas. Señor Solana. Sí, varias preguntas o algún ruego incluso. Nos han comentado que hay problemas, no sabemos si es verdad o no, por eso le preguntamos, para el acceso de la fibra óptica al polígono industrial. Había un proyecto de expansión de la fibra, dos proyectos de expansión de la fibra en Barbastro, se amplió al polígono industrial, pero nos han comentado que está habiendo problemas. No sé si ustedes tienen conocimiento del tema o no, o si es cierto o no que no se ha podido acceder con la fibra al polígono. Quisiéramos también preguntarle por los resultados y la participación de los presupuestos participativos, valga la redundancia. La encuesta que se hizo, que si no recuerdo mal acababa el día 15, puede que acabara la encuesta, donde se planteaban por parte del equipo de gobierno una serie de actuaciones para que los ciudadanos pudieran votar bueno, de una manera un poco extraña, porque había que registrarse con DNI, nombre y todas estas cosas, cosa que no nos encaja mucho en todo este tipo de encuestas, pero más nos preocupa o más nos interesa qué resultado ha habido, cuánta gente ha preguntado, qué propuesta ha salido ganadora en función de la participación que ha habido, que nos digan si ha habido mucha participación o no. Luego también era un ruego, pero no sé cómo llamarlo, porque hubo un proyecto, me parece que fue Ciudadanos que lo denunció públicamente, hubo un proyecto, una exposición, una inauguración de una exposición que se planteó en el Moliné, que es un lugar municipal, sufragado con presupuesto municipal, donde se inauguró un proyecto que se llamaba Perros sin Jersey y que cedíamos nosotros el Moliné para que se hiciera una exposición donde participaban pues varias entidades y asociaciones. Claro, nosotros veíamos que había participación de concejales del Ayuntamiento de Barbastro, todos del mismo grupo municipal, y a nosotros no se nos dijo absolutamente nada. Nos extraña. Sí, al señor Carpi le veo aquí en la foto. Me dice que no, pero sí que estaba. Nos extraña que no se nos comunicara, no se nos invitara, no se nos dijera nada cuando se hacía en una exposición en un local municipal donde colaboraba el ayuntamiento también, según lo que apareció en medios. Luego también quería preguntarle, recibimos una carta, un escrito, yo creo que todos los grupos municipales, firmado por 4 asociaciones, la Asociación de Empresarios del Polígono Valle del Cinca, Montañeros de Aragón, Club Ciclista Barbastro y Club de Atletismo Barbastro, donde nos decían que tras leer el segundo plan de infancia del municipio de Barbastro para el 2018-2021, se observó que la actuación 5.5.2, ejecución del proyecto de la vía verde Castejón-Barbastro, Barbastro-Castejón del Puente, había desaparecido, cuando en el plan anterior, en el primer plan de la infancia del 2014-2018 de nuestra ciudad sí estaba reflejado. Y preguntaban por qué motivo había desaparecido esa actuación del plan de infancia para el 2018-2021. Simplemente nosotros le trasladamos esta pregunta o esta inquietud que nos hacían a nosotros, la trasladamos a ustedes a ver si nos la pueden contestar. De momento nada más, gracias. Gracias, señor alcalde. Le queríamos preguntar, al menos, si ha habido algún avance sobre el desarrollo urbanístico de los terrenos del antiguo cuartel general Ricardos, y pues le vuelvo otra vez a hacer la misma pregunta sobre la grúa municipal, el estado de la contratación. Gracias. Gracias, señor alcalde. Sobre las últimas noticias aparecidas en prensa y también a raíz de una nota del Partido Popular,
era saber si el señor alcalde mantiene su promesa sobre lo ya prometido, si las pistas de atletismo estarán finalizadas en julio de este año. Y, por último, en este pleno y las comisiones correspondientes de urbanismo se adquirió un compromiso con un expropiado, yo ya diría afectado por la Ronda Norte, de vallar su explotación agrícola. ¿Nos podría indicar cuál es el motivo por el que a día de hoy aún no está vallada esa parcela? Gracias. Gracias, alcalde. Nosotros tenemos una pregunta, la ha hecho el señor Solana, que iba en relación con el presupuesto participativo, porque nos interesa, imagino que ustedes tienen previsto una rueda de prensa o hacerlo a público ante los medios de comunicación para la sociedad. Nos interesa mucho al Partido Aragonés ver qué propuesta ha salido de ese proyecto de presupuesto participativo y sobre todo a ver si las que no han salido se van a alguna ejecutar. Sobre todo una que presentamos nosotros de 5 años, que es el Paseo de los Enamorados. A ver si hemos tenido suerte y ha salido, y si no, si se va a hacer, aunque no haya salido, que yo creo que el tiempo, pues en 5 años ha dado tiempo. Y la segunda es, no se ha publicado todavía datos de afluencia o de turistas, preguntando en la oficina de turismo actual con la nueva ubicación. Nos gustaría saber si esos datos se pueden dar, si se han mirado ustedes si ha habido un aumento o no en esa nueva ubicación, porque sería interesante poder comparar o poder ver un poco desde esa apertura de la nueva ubicación si esos datos han aumentado en el parking del Portillo, en el antiguo Moline que antes hacía referencia. Gracias. Señor Campo. Sí, gracias. Hombre, me agrada que pregunten el señor Solana y el señor Betoz por lo de la participación ciudadana, porque era un punto del acuerdo del año pasado de apoyo a presupuestos, y la verdad es que yo tampoco sé el resultado. Por eso la quería preguntar también. La acabo de comentar a la señora secretaria que me la había chafado el señor Solana, ¿no? La pregunta. No es reventar la pregunta, sino simplemente mostrar la preocupación ya que se hizo un acuerdo. Por otro lado, quería preguntar también a ver si el Ayuntamiento ha intervenido en la concesión de permisos para hacer prospecciones petrolíferas en el municipio de Barbastro, si no ha sido el Ayuntamiento quien lo ha hecho y qué condiciones se han impuesto, si nos podrían informar, porque es que pues, hay gente preocupada, sobre todo por las explosiones o las condiciones del fracking subterráneo de cara a la presión del agua y tal, que en otros lugares ha sido negativo, ¿no? Y por otro lado quería preguntarle también a la señora La Sierra, ¿ha terminado ya la campaña de poda? ¿Ha terminado la campaña de poda ya? Sí, es que la Plaza López Novoa está sin podar. El viernes no estaba podada la Plaza López Novoa. Algún vecino que fuimos por allí me lo dijo. Simplemente si se puede retomar y hacer la poda de los árboles de la Plaza López Novoa, a un lado y a otro de la calle, me refiero. Gracias. Lo de la fibra al polígono industrial, no sé por qué motivo, si hay algún motivo o alguna cuestión. Es verdad que la primera empresa que vino a extender la fibra óptica no la contemplaba en su proyecto, como no se contemplan que la mayoría de los proyectos, porque son extensiones en el suelo urbano. La misma empresa pidió al Ministerio, como zona blanca, una petición de subvención para realización y su desarrollo, que se le denegó el primer año. Nos comentó que iban a pedirla nuevamente y que creían que se la adjudicarían. Hay otro proyecto y parte del Gobierno de Aragón que quiere hacer un plan para extensión de los polígonos, de la fibra óptica en los polígonos, porque es una generalidad la ausencia de ello en la mayoría de los polígonos, por no decir en casi todos, de Aragón. Y sí que Telefónica manifestó en una reunión que tuvimos nosotros con el delegado territorial de Aragón la intención de, en el plan que aprobaran y esto, llevarlo y extenderlo hasta el polígono, ¿no? Tengo que preguntar porque no sé cuál es la situación en este momento y la extensión del mismo.
Los presupuestos participativos sí que ha habido una participación, no sé si decirlo aquí o en una comisión, pero ya que le han preguntado a ustedes, si quieren podemos decir, creo que fue una participación en torno a 75 personas, y no tengo mal memoria de lo que pude ver. Y evidentemente hay los proyectos que habrá que analizar y ver, que ahí no tenemos la información correcta y se la transmitiremos ya en la comisión correspondiente. No me gustaría equivocarme en este momento y dar uno aquí en público que no pudiera ser. Por tanto, en la comisión correspondiente, que será pues la de urbanismo o cualquiera, se les informará a ustedes próximamente. En la inauguración de la exposición del Moliné, no era una exposición organizada por el Ayuntamiento, sí que el Ayuntamiento cedía el espacio y hubo una invitación al Ayuntamiento y acudía al alcalde y el concejal de Cultura correspondiente, ningún concejal ni de ningún grupo político. Es decir, ustedes convendrán que el alcalde es el alcalde de la ciudad y el concejal de Cultura el concejal de Cultura, es decir, somos los representantes del Ayuntamiento en esa materia. Por tanto, no solo en este caso, a muchos casos que no hay fotografía se nos invita permanente y continuamente. No somos nosotros por dejarle el local que tengamos que invitar al resto de la corporación, pero vamos, no obstante, cuando llegue alguna y le hayamos dejado un local, preguntaremos si tienen interés que concurran otras personas, porque de estos actos o invitación de estos actos habitualmente vamos a muchos. Es verdad que la mayoría de ellos tengo que reconocer que no hicieron foto. Es más, que el concejal y yo nos pusimos en otro lado. Es más, que insistieron que yo tenía que hablar cuando dije que no tenía que hablar porque era una cosa municipal, y por eso salimos pero estamos más bien con el público ya detrás, ¿no? Como hacen en otras ocasiones, que hacen exposiciones y vamos siempre a las inauguraciones, porque vamos prácticamente a todas, o el concejal o el alcalde en representación de este ayuntamiento, ¿no? como equipo y como invitación. Esa es la aclaración, es decir, no era un acto municipal, y simplemente era una cesión del espacio para hacer una inauguración de la exposición de AFID, que en colaboración con la Diputación Provincial de Huesca, ¿no? Que tiene una colaboración intensa. Lo del plan de la infancia simplemente estaba en el del año anterior, y en el arrastre del mismo pues hubo un fallo técnico que se corrigió inmediatamente por parte de la funcionaria que había transcrito las cosas. No hubo ningún problema. Cuando se dio cuenta y dice, oye, pues no, y se añadió el párrafo ese, ¿no? Ningún avance, muy a mi pesar, señor Nazarre, ningún avance en lo del cuartel general Ricardo, que a mí evidentemente me duele muchísimo, ¿no? Es decir, porque hemos hecho alguna propuesta incluso y hay un poco de inmovilidad ahí, ¿no? Hemos tenido reuniones con ellos, hay algunos planteamientos que a nosotros no nos parecen correctos, de variar alguna de las parcelaciones, que a nuestro interés lo único que se preveía a lo mejor es retrasar las cosas, y nosotros no aceptamos esas cosas, sino que en función de lo ya proyectado, en función del proyecto de urbanización que está definido, y en función del desarrollo del plan especial, concreten. Luego, si quieren parcelar de una manera u otra alguna parcela grande que tenían un compromiso de adjudicación, que la hagan una vez aprobado definitivamente el proyecto de urbanización, una vez tramitado el expediente, que es posible, ¿no? Señor Domínguez, la previsión era de haber licitado y sacado a concurso el proyecto antes de final de año y hacer una tramitación anticipada, ¿no? Si no pasa nada, en julio posiblemente no, pero dentro de este año sí, yo se lo digo, lo he dicho ya públicamente, ¿no? Lo dije públicamente, que el interés sería sacarla en el mes de julio, pero al retrasarse la licitación, precisamente hoy se ha acabado el plazo para la presentación de plicas. Creo que son 6 empresas las que se han presentado, si no tengo mala información, 6 empresas me parece que han sido, y que evidentemente mañana ya se reúne la mesa para abrir el primer el jueves, jueves 31, ¿verdad? No, el jueves 31, mañana es 30, perdón, jueves 31 se reúne el primer día la mesa para, de alguna manera, abrir el primer sobre, ¿no? Y si no hay problemas en la adjudicación, se hará lo más rápidamente posible, pero hay que decirles a todos ustedes que lleva recurso especial.
Es decir, esta licitación y esta obra lleva recurso especial. Una vez abierto el primer sobre, abierto el segundo, si todos cumplen, si hay que requerir información o no información, si todo fuera planchadico, que todos cumplieran todo, no hubiera que requerir información adicional, pues evidentemente la respuesta podía ser, dice, pues cuando se cumplan los 6 meses, que posiblemente sea esto. Si no es así, evidentemente en función de los obstáculos que haya que saltar, será antes o después. Si encima, pues algunos, de una vez adjudicada la obra, algunos recurren la adjudicación de las mismas y tiene que resolver el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma, pues evidentemente todavía se prorrogará. Pero que sepamos que una vez abiertos los sobres, una vez adjudicada, con las distintas fases que hay en el procedimiento, los informes técnicos que en cada procedimiento, bueno, el análisis de la documentación en cada parte del procedimiento, la adjudicación definitiva, tienen 26 días el resto de las empresas no adjudicatarias para recurrir esto. Bueno, habrá que darle solución al recurso y evidentemente si persiste tendrá que ir a la Comisión de Contratos de la Comunidad Autónoma. Por tanto, o si estuviera en nuestras manos, posiblemente no el mes de julio, contando del día de la adjudicación 6 meses. Pero como no está en nuestras manos, el lío de las contrataciones es muy complicado, pues nos llevará a esto. Pero vamos, la intención es hacerlo evidentemente lo antes posible y yo creo que si no pasa nada en este año. Sí, lo de la grúa municipal que me dejaba. La grúa municipal funciona durante el periodo laboral desde las 7 de la mañana hasta el mediodía y cada vez que hay un problema los trabajadores municipales por rotación actúan sobre la misma. Cuando hay cosas extraordinarias como va a ser la Feria de la Candelera, pues habilitan de acuerdo con los trabajadores municipales evidentemente unos horarios determinados por la noche para quitarlas. Nos falta alguna punta porque en el análisis que haces de cuál es la utilización de la grúa, se nos han dado 2 o 3 casos que hemos tardado en ir a quitarlos por alguna complicación o por estar fuera del ámbito de las horas laborales de los trabajadores, pero en el análisis que hace mayoritariamente los coches se quitan cuando hay eventos especiales y hay que retirarlos. Lo demás es una cosa muy residual, ¿no? Donde se quitan es para la Candelera, para la Semana Santa, para las carreras que hay o competiciones o desalojo de algunos espacios públicos, ¿no? Pero es un problema que tenemos que solventar más pronto que tarde, ¿no? Es decir, de dejarlo que hacer los bomberos nos ha generado una serie de problemas complicados. Lo del vallado de la explotación de la Ronda Norte, pues estamos en un proceso que evidentemente acabará cuando el Tribunal de lo Contencioso dictamine la petición y el acuerdo y analice el acuerdo que tomó este ayuntamiento respecto de iniciar el procedimiento otra vez de expropiación, que se declaró de interés lesivo para el ayuntamiento el expediente anterior. Por tanto, cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo acuerde ya la resolución del mismo, pues actuaremos conforme a los compromisos que tengamos derivados de ese acuerdo. Si bien es verdad que hay un compromiso de un vallado a uno de los propietarios que se asumió sin tener ninguna obligación, simplemente por intentar llegar a un acuerdo en lo que es el mutuo acuerdo en la expropiación, cosa que no fue posible, ¿no? Los presupuestos participativos, pues lo mismo que esto, pues si nos hemos sonreído mucha gente, ya puede, desde que por lo menos sin tener los datos exhaustivos, se veía mucha participación al respecto. Y luego en la oficina de turismo me consta que los datos son similares a los del año pasado. Yo no los tengo aquí, la concejal me lo comentó, pero si tienen interés, la propia concejala se los pasará a cada uno de ustedes, ¿no? Y sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión. Muchas gracias. Ah, perdón, que no le he dado la vuelta a la hoja, señor. Es que estaba en la hoja siguiente. Las perforaciones, sí que nosotros, que yo no sé cuál es si hay o no necesidad de otorgar permisos, sí que se comunicó al ayuntamiento que se iba a actuar en este tipo de perforaciones. Si ustedes recuerdan, pudo ser hace 7 o 8 años que vino aquí una gran flota de todoterrenos y de camiones, incluso se montó una oficina para una parte muy importante de esta parte oriental de la provincia de Huesca, con oficina aquí, y había que a las entradas de Barbastro ustedes pudieron visionar muchos camiones para hacer prospecciones.
No sabemos, porque esto viene y sí que hay una notificación, creo recordar, no sé si por escrito, pero al menos a mí me llegó verbalmente del ente competente de que iban a hacer estas excavaciones. La forma y manera que las van a hacer, pues evidentemente dentro de la normativa vigente. Esperemos que así sea. Simplemente son perforaciones. Yo no creo que actúen con presión ni nada, simplemente hacen perforaciones. Estos periódicamente vienen por aquí, hacen esto y se van, ¿no? Ya normalmente preguntaremos a ver si hay algún detalle más que desconozcamos en este momento. Nosotros sí que esté en el área de urbanismo o en alguna otra área del ayuntamiento. Y esperemos que las actuaciones sean dentro de la corrección que han sido en otras épocas. La poda de los árboles, yo creo, con toda la reserva se lo digo, de que continúa, porque me ha parecido ver las plataformas en las huertas de Suelves, ¿no? Es decir, esta semana esto podando algunos de los árboles. Sí es verdad que hubo una interrupción desde Navidad hasta Reyes, pero yo creo que se continúa con posterioridad. Pero no obstante, mañana lo preguntaré y le daré con exactitud la información. Que está programado, por tanto yo creo que no habrá ningún problema al respecto. También es verdad que no todos los árboles se podan todos los años, porque hay veces que hay árboles, por ejemplo, los del Coso se han podado este año, no se podaron el año anterior, por recomendación de los técnicos municipales. No siempre hay que podar todos los árboles todos los años, ¿no? Por tanto, veremos si los técnicos, yo creo que lo pueden tener en programación, pero como no lo sabemos si lo tienen en programación, se lo comentaremos, se lo comunicaremos. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.